Hola a todos, vamos a explicar el funcionamiento del contactor. Un contactor es un interruptor automático cuya conexión se realiza y mantiene por medio de corriente eléctrica que activa a un electroimán. Un contactor no es otra cosa que un relé cuyas características son aptas para gobernar un receptor de consumo elevado, de modo que sea capaz de soportar los altos valores de intensidad, potencia, tensión, etcétera, que se originarán. La aplicación más conocida del contactor es su utilización para el gobierno de motores eléctricos, pero existen muchas más aplicaciones como son circuitos de calefacción, circuitos de alumbrado, transformadores, conexión de condensadores correctores del factor de potencia, etc. El contactor se compone de los siguientes elementos esenciales. Contactos principales, usados para alimentar el circuito de potencia. Contactos auxiliares, empleados para alimentar a la propia bobina y a otros dispositivos de mando y lámparas de aviso. La bobina, que es el elemento que realiza la apertura y cierre de los contactos, ya sean principales o auxiliares. Circuitos que se dividen en dos: circuito de potencia o contactos principales y circuito de maniobra o contactos auxiliares, que normalmente se utilizan en el gobierno del circuito electromagnético. Vamos a ver ahora un despiece completo de un contactor. En la imagen puede observarse un croquis con todos los componentes básicos de un contactor. Son los contactos principales, los contactos auxiliares o de mando, la carcasa, muelle de retorno, etc. Los contactos principales se conectan al circuito que se quiere gobernar, asegurando el establecimiento y corte de la corriente a este. Según el número de vías de paso de corriente o bornes, será bipolar, tripolar, tetrapolar, etc., realizándose las maniobras simultáneamente en todas las vías. Además, al contactor se le pueden incorporar una serie de complementos para mejorar sus características, como son módulos de contactos auxiliares, módulos de retención, etc. Cuando la bobina del contactor está excitada, el campo magnético que se origina desplaza el conjunto formado por el martillo y el conjunto de contactos eléctricos asociados, realizando la conexión o desconexión de los mismos. Veamos cómo se produce esta conexión-desconexión. Cuando la bobina del contactor está sin excitar, al no existir corriente, no hay campo magnético capaz de desplazar el elemento móvil, comúnmente denominado martillo, hacia los contactos del circuito de potencia. Y como el martillo está unido físicamente al grupo de contactos del contactor, el circuito estará abierto. Cuando la bobina del contactor es excitada, el campo magnético creado por la bobina del contactor desplaza el martillo y el conjunto de contactos eléctricos asociados a él, realizando la conexión de los mismos. La bobina sin excitar, los contactos están separados. Bobina excitada, los contactos se unen conectando la carga. Con esto finalizamos este vídeo. Gracias por vuestra atención.